Yesh Lishol, hay que preguntar. Después de que en el capítulo anterior explicamos por qué justamente en Am Israel es que encontramos que el Yetzer Hara trabaja con más fuerza. Am Israel es un pueblo que tiene un gran nivel espiritual, conectado con Akadosh Baruj Hu, y por eso, justamente por esa grandeza, es que el Yetzer Hara busca que Am Israel caiga en el pecado. El Yetzer Hara detecta dónde está la grandeza, dónde está aquello que sale de lo normal, de lo extra terrestre, de lo extra natural, de lo metafísico, y por eso él busca justamente en esa grandeza que haya la caída, que haya el tropiezo, como dijimos, busca la brecha, encontrar en dónde poder penetrar para poder provocar la caída. Entonces, de ahí entendimos que todo aquel que es más grande que su compañero, su Yetzer Hara crece paralelamente de acuerdo a su grandeza. Y por eso primero con Am Israel, y dentro de Am Israel justamente con los Talmidei Jajamim. Pero nos quedó una pregunta en el tintero. Yo entiendo de que el Yetzer Hara busque justamente a Am Israel para provocarle el pecado y la caída. Pero la pregunta es, ¿qué pecado? ¿Qué caída? Y nosotros vemos que en la historia, y lo vemos lamentablemente muy repetidamente en el Tanaj, de que uno de los pecados a los cuales se apegó el pueblo de Israel y tropezó en muchos momentos y etapas de su historia fue la Avodah Zarah. Y ahí va la pregunta: ¿por qué Dafka la idolatría? ¿Por qué justamente ese es el Het que provocó que Am Israel caiga en su nivel espiritual de manera especial? ¿Faltan pecados en la Torá para caer en ellos? ¿Falta dificultades? ¿Faltan situaciones que el Yetzer Hara puede provocar para que nuestro pueblo vaya detrás de él, detrás del Yetzer Hara, y que le provoque caída? ¿Por qué Dafka la Avodah Zarah? ¿Por qué Dafka uno de los pecados capitales, de los más fuertes que tenemos en nuestra Torah? Porque el otro día estaba estudiando este tema. Precisamente dice que el Yetzer Hara trabaja en el punto, o sea, un Talmid Jajam no le va a buscar a lo mejor en el tema de la tefilá, a lo mejor le busca en el tema del juego, por ejemplo, porque es su punto flaco. Entonces, el Yetzer Hara atacó a Israel en la Avodah Zarah porque era el punto flaco que tenía. ¿Pero por qué? Yo entiendo. Mejor, que diré que... Porque éramos adeptos casi a meternos, nos faltaba muchas de un empujoncito para meter, y si no lo vemos, con el tema de... Haz bonire, ¿qué? Usted explicó esto la semana pasada, porque cuando Am Israel bajó a Egipto, de una tremenda su entorno, estaba la idolatría como que absorbió de manera externa. ¿Qué? La razón, está bien, pero nosotros salimos de Egipto y después de cientos de años Am Israel siguió en la Avodah Zarah. Ya nos olvidamos de Egipto prácticamente. Sí, estamos hablando de la época de los Nevi'im, de los primeros Nevi'im, de los últimos. Entonces, bonire, vamos a ver qué nos enseña el Maharal. El Maharal empieza con una Gemara en Masejet Sanedrín, en el tratado de Sanedrín,
Perek Helek es el tratado que empieza con la Mishnah, Kol Israel yesh lahem Helek le'olam haba. Todo Am Israel tiene lugar, tiene su parte en el Olam haba, menos una serie de personajes que lamentablemente fueron pecadores por excelencia y por eso, según la Mishnah, no merecen el Olam haba. Y la Gemara en este capítulo, que es un capítulo muy especial, porque no es un capítulo alágico, es un capítulo puramente agádico. Todo es agadá, no hay alajá, básicamente. Y por eso el Rambam, el Maimónides, escribió uno de sus escritos, una akdamá, un prefacio a este capítulo, a Perek Helek, para explicar qué significa la parte agádica del Talmud. La parte alágica es más simple, es la parte de la práctica, de qué hacer, Ilhot Shabbat, Ilhot Kashrut, Ilhot Shechitá, todas las alajot. ¿Qué es la Agadá? ¿Qué es lo que implica toda esta parte? Que es la parte de historia, sucesos y diferentes cosas que básicamente no tienen que ver directamente con la parte de la alajá, pero que nos vienen a enseñar cosas de comportamiento, de ideales, de cualidades, y de ese tema trata este capítulo. La Gemara nos dice lo siguiente: Rav Ashi uki ashlosha melachim. Rav Ashi terminó un shiur en Masejet Sanedrin cuando llegó a los 3 melachim. ¿Quién? Mazot Omeret. Sí, volvamos al principio del Perek. El principio del Perek dice así: todo Israel tiene lugar en el Olam haba, shenemar bamei kulam tzadikim, tu pueblo son todos tzadikim, etc. Ve'elu she'en lahem chelek el Olam haba. Y estas son las personas que no tienen merecimiento de qué es el Olam haba, del Olam haba. El que dice que no hay resurrección de los muertos mina Torah, y que la Torah no viene del Shamaim, etc. Y después dice la Mishnah: hay 3 reyes que tuvo Am Israel que no tienen Helek el Olam haba. ¿Cuáles fueron estos 3 reyes? Yerovam, Ahav y Menashe. 3 melachim que cada uno en su posición, ¿sí?, fueron reyes problemáticos en la historia de Am Israel. ¿Quién? Yerovam ben Nebat, rey de Israel, que provocó en Am Israel la Avodah Zará. Sí, él se fue al Shomrón y puso ahí sus agalim, sus becerros de oro, para que Am Israel no vaya a Jerusalén. Él básicamente fue el que se separó en el reinado después de Shlomo HaMelech. Por un lado Rehavam ben Shlomo en Yehudá, por otro lado Yerovam ben Nebat. Él fue el rey que fundó básicamente el reinado de Israel, y desde ese momento el reinado se divide en 2 estados: el estado de Yehudá y el estado de Israel. ¿Sí? El estado de Israel está dirigido por Yerovam ben Nebat, donde ahí básicamente se ubican las 10 tribus. Y Yerovam ben Nebat, para que Am Israel no suba a Jerusalén al Beit HaMikdash, entonces él dijo: bueno, vamos a hacer nuestro propio Mikdash, vamos a hacer nuestro propio templo. Y en lugar de hacer un templo, lo que hizo fue poner 2 esfigies de becerros de oro. Uno lo puso en Bet-El, otro lo puso en
Dan, y de esa manera tenía dos lugares donde el pueblo puede ir y servir que Ilu a Akadosh Baruj Hu, y no necesitan ir a Jerusalén. ¿Fue donde conocí? ¿Qué? ¿Ahí ese fue? ¡Wow! Nosotros estudiamos y eso lo hizo. ¡Wow! Aparentemente ese es el lugar, no estamos seguros. Top. Después el otro rey es Ahav, que también incitó a la Avodah Zará. Najón, él tenía una buena compañera, Izebel, que era una mujer idólatra y que lo incitó a él. Y el último fue Menashe, rey de Yehudá, que también fue un rey cruel, que provocó mucho derramamiento de sangre y también incitó a Am Israel a la Avodah Zará. Top. Entonces dice la Gemara, Rabashi termina su shiur hablando de los tres reyes y dijo así, Amar, Lemachar niftach bechaberin. Zot omeret, Rabashi terminó el shiur, y cuando termina el shiur, el próximo tema que tenemos que hablar, que hay que tratar, es el tema de estos tres reyes que no tienen Helek la Olam Haba. Zot omeret, al otro día, cuando iban a empezar el shiur, ¿con qué iban a empezar? Con estos reyes. ¿Sí? Básicamente con lo que dice la Mishnah, que estos tres reyes no tienen lugar, posición en el Olam Haba por sus grandes pecados. Pero interesantemente Rabashi, en lugar de decir, mañana vamos a empezar el shiur con estos tres reyes, dijo, ¿qué dijo? Mañana vamos a empezar con nuestros amiguitos. Así dijo. ¿Por qué? Lemachar niftach bechaverin. Zot omeret, con nuestros compañeros. ¿No? ¿Por qué empieza así? ¿Por qué? Vamos a ver. Espérate, no sea impaciente, ¿ves? Akshav. Bonire. En realidad aquí la palabra Javerin viene de la palabra Javer, y Javer en el Talmud, que es Talmid Jajam. Totomeret no es de que los trató como sus amigos, pero sí dijo compañeros que hilo de asiento, ¿sí? O sea, mañana vamos a empezar a hablar de estos Talmidei Jajamim. Sí, increíblemente, estos tres reyes, a pesar de que eran malvados y eran corruptos y eran idólatras, sabían Torah. ¿Sí? Esa es uno de los puntos interesantes que tenemos en esta época, donde tenemos reyes que por un lado pueden ser conocedores de la Torah, pero por otro lado pueden caer, ¿no? Como dijo la Gemara, ¿no? De que el Yetzer Hara se mete con quién, se mete con Israel, pero ¿con quién se mete más? ¿A quién induce más al pecado? A los sabios, a los Talmidei Jajamim. Y este es un ejemplo clásico de cómo el Yetzer Hara logra penetrar en Talmidei Jajamim, y no solamente Talmidei Jajamim que son reyes de Israel, pero que caen en cosas muy bajas, muy pecaminosas. Y la Mishnah dice de que estos reyes Talmidei Jajamim no tienen Helek la Olam Haba, no tienen lugar en el mundo venidero. Muy bien. Cuenta la Gemara. Rabashi se fue en la noche a descansar. Dijo Kriyat Shema a la mitad. Y en la mitad de su noche tiene un sueño. ¿Y quién se le presenta en el sueño? ¿Quién? No tú, sino se le presenta el rey Menashe. Ata Menashe itchazele bechelmei. Y viene Menashe y le dice a Rabashi, ¿sí?, con una queja. Se queja con Rabashi. Amar, Javrach vejaverei de avuch karitlan. ¿Tú me llamas a mí, tu compañero, Javer, y compañero de tus padres?
Zotomeret, ¿cuál es la queja? ¿Qué? Si yo le digo a alguien, compañero, ¿qué estoy diciendo? Que estamos al mismo nivel. Le dice Menashe, ¿tú te pones a mi nivel? ¿Y tú quién eres, Ravashi? ¿Te quieres comparar conmigo en tu categoría de Talmid Jajam? Tú eres un amateur en comparación a mí. ¿Quién eres tú, Bijlal? Insolente. Eso es lo que le dice Ravash Menashe, el rey Menashe, a Ravashi, cuando el día anterior había terminado su shur diciendo, mañana vamos a hablar de nuestros compañeros. Y Menashe le dice, yo no soy tu compañero, perdón. ¿Sí? Para que tú seas mi compañero tienes que estudiar un poquito más de Torah. Ya fe. Y le dice, y te voy a demostrar que tú no eres mi compañero, porque yo te voy a preguntar una alajá y tú no la sabes. Seguramente. ¿Qué le pregunto? Vean, una alajá que tiene que ver con Ilhot Birkot Hanenin, con una alajá de temas de brajá, de Birkat Hamotzi. Cuando uno quiere hacer brajá de Hamotzi por un pan, ¿qué alajá hay? ¿Qué alajá hay? ¿En qué lugar hay que cortar el pan cuando se dice la brajá? ¿Najón? ¿Conocen esa alajá? ¿Sí? El pan tiene lugares que está más horneado, menos horneado, ¿najón? Entonces, ¿en qué lugar, cuando uno dice la brajá, tiene que cortar el pan para de ahí empezar a comer? ¿Qué lugar del pan? ¿Ah? Ya fe, ¿dónde está más horneado? Entonces, en el sueño le pregunta al rey Menashe a Ravashi, Me'eija bait le mishra amotzi. ¿En qué lugar del pan, cuando se dice la brajá, hay que hacer lo que se llama betziat hapat, o sea, el corte del pan? Porque el corte del pan significa que en ese lugar donde yo corto es donde voy a empezar a comer el pan, y eso es más kavod a la brajá. Caniré que Ravashi ese día no estaba en la yeshiva, y por eso le contesta a Menashe, amarle lo yadana. No sé cuál es la halajá. En el shiur que había terminado en la tarde, había dicho nuestros compañeros, nuestros amigos. Y ahora de repente viene el rey Menashe y le pregunta en el sueño cuál es la halajá, ¿sí? Que nosotros conocemos del Shulchan Aruch. Y Ravashi le dice, ni lo yodea. No sé. Amarle le dijo, Me'eija de bait le misha motzi lo gamart vechavrach karitlan. Tú no sabes la halajá en dónde hay que cortar el pan para decir la brajá de Amotzi y te llamas a ti mi amigo, mi compañero. Menos mal que no te pregunto halajot más difíciles. Una halajá tan simple, tan pshutá. ¿De dónde? Sí, todos hacemos Amotzi todos los días, comemos pan. Ni siquiera esa halajá tú sabes. Pero cuando tú te despediste de tus alumnos, les dijiste, mañana vamos a estudiar sobre los Javerim, sobre los compañeros, sobre estos tres reyes. ¿No? Entonces, ¿qué piensan que contestó Ravashi? Todo esto es en el sueño, ¿ok? Por supuesto. No, ¿qué piensan que le contestó Ravashi a Menashe? ¿Ah? No, le dijo, bueno, entonces, ¿sabes qué? Enséñame la halajá por lo menos. Eso es un Talmid Jajam. No sé halajá, enséñame. ¿Ah? ¿Quién fue idólatra? ¿Madai? ¿Najón?
Por eso dije, era un rey idólatra, Talmid Jajam. ¿Ah? ¿No le dice eso ahorita? ¿Qué no le dice? ¿No le dice eso? ¿Quién no le dice? No le la amenaza. No, por ahora no le dice nada, solamente están en la plática. Él le dice cuál es la halajá de esto, él le contesta no sé cuál es la halajá. Entonces, como van lo critica, le dice entonces ¿qué te haces mi compañero? Tú no estás en mi nivel, si ni siquiera es halajá, ¿sabes? Yo soy más Talmid Jajam que tú. Entonces le dice Rabashi, Agmerili, entonces enséñame, por favor. Unemachar de Arishnale Mishmech Bepirka. Tú me vas a enseñar esa halajá y mañana ese va a ser el tema del shiur y yo voy a decir que esa halajá la aprendí ¿de quién? Del rey Menashe. Ulemachar de Arishnale Mishmech Bepirka. ¿Sí? La halajá, ¿en nombre de quién la aprendí? Le contesta Menashe Amarle Meeja de Karim Bishula. En donde empieza la costra, ¿sí? La costra se dice, del pan, con la parte durita, ¿sí? Al penea pat batanur, en el tanur, ellos agarraban cómo eran las pitot, cómo preparaban, agarraban la masa, la pegaban en la pared del tanur, entonces la respuesta fue en el lugar donde se hace la costra, ¿qué? Al penei apat batanur. Entonces hay una shelá si es la parte que está pegada al tanur o la parte que da al fuego del tanur. Eso ya es una pregunta lógica, el asunto es de que en el lugar donde vemos la costra, ¿sí? Donde se hornea el pan, ahí es donde se corta para decir la brajá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Ya fe. ¿Qué no entiendes? ¿Ma? Es el tema principal en este sipur no es la halajá, es el tema. Pero el tema ahora vamos a ver. El Maral va a analizar qué es lo que pasa en esta historia. Amarle le contesta Menashe Meeja de Karim Bishul. Amarle, Meajar de top. Muy bien. Entonces, aquí aparentemente podría haber terminado todo. Pero no termina. Ahora empieza lo mejor. Sí, como dicen, ¿no? Si tú piensas que ahora terminó la historia, ahora recién comienza. Le dice Rav Ashi el rey Menashe, Rega, ni lo me vin. Aquí no hay algo que no me entra en la cabeza. Meajar deja que mi tukulay, por cuanto que ustedes son tan jajamim, son talmidei jajamim. Entonces, ¿por qué sirven a la idolatría, Ribono Shel Olam? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es esta contradicción? ¿Cómo una persona que sabe un detalle alágico del Shulchan Aruch, de dónde hay que hacer la brajá del pan, construye Avodah Zará y no permite que Benei Israel suba a Jerusalén a servir a Kadosh Baruj Hu como corresponde? Amarle. Le contestó Rav Menashe. Y Abai Atam. Mira, si tú hubieras estado en los días que yo viví, Havatna kitna beshipulei glima vera'at avatrai. Zotomeret, ellos no tenían pantalones, tenían batas. Entonces la bata, ¿sí? Cuando es un poco larga, no permite correr, ¿no? Porque uno se tropieza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Levantarla para poder correr. Le dice el rey Menashe, si tú hubieras estado en la época que yo viví,
tú hubieras levantado tu bata para que no te moleste y puedas correr como el corre caminos detrás de la idolatría. Pero ¿por qué era tan fuerte el deseo? Ah, red, bonito, bonito. Totomeret, tú estás hablando en una época que la idolatría ya está media caduca. En mi época la idolatría era, Pan del día. ¿saben lo que era? Pan del día. Era, El pan del día. sí, como hoy en día el smartphone, ¿sí? Era la energía que dirigía al mundo, con toda la potencia, con toda la fuerza. Lo que yo hacía en la idolatría, si tú hubieras estado en mi época, tú no hubieras hecho 2 Egleizav, tú hubieras puesto 1 en cada esquina. No le dijo eso, pero más o menos. Yo fui rayá al cuadrado, tú hubieras sido un rayá, Al quinto. ¿sí? Exponencial. Atkan. Hasta aquí. ¿Qué dijo Ravashi? ¿Quién terminó teniendo razón? ¿Quién terminó? ¿Ah? Menashe. Cuando el rey Menashe le dijo a Ravashi, si tú hubieras estado en mi época, hubieras levantado tu bata, hubieras corrido hacia la boda zará, Ravashi quedó callado. No tiene lo que decir. Y el que calla, otorga. ¿Cómo terminó el shiur del día anterior? Mañana vamos a continuar con los muchachos, con los compañeros. ¿Cómo empezó el shiur al otro día? Sin él. ¿Cómo empezó el shiur al otro día? ¡Bediuk! Al otro día cuando empezó el shiur, le majar amar le Rabbanán, cuando empezó y se sentó frente a sus alumnos, les dijo, vamos a empezar con nuestros Rabbanim. Los que ayer fueron sus compañeros, hoy ¿cómo los denomina? Sus Jajamim. ¿Qué Jajamim? Esos Jajamim idólatras, de los peores de la historia. Tof. Atkan, la Gemara. ¿Ma? ¿Y aún así se quedaron sin la mamá? Según lo que dice la Gemara, ¿qué? Según la Mishnah, no tiene Helek lo lamaba. ¿Quién? Eso nos enseña muchas veces a que no podemos hablar de los demás sin estar en sus... Ya fe. Muy bien. Dice el Maharal, vamos a entender este sipur, esta historia, que es muy profunda. Ravashi pensó que estos reyes estaban errados cuando iban detrás de la idolatría. Ravashi opinaba de que por qué estas personas, estos reyes, iban detrás de idolatría, dafka porque no eran suficientemente talmidei jajamim. No por el Yetzer Hara, no por la energía negativa que existía en el mundo y que Kamubán influenciaba en ellos, sino que pensaban que no tienen suficiente Torah. Y como no tienen suficiente Torah, entonces por eso se les introduce y los influencia el Yetzer Hara de la Avodah Zará. ¿Qué le demostró el rey Menashe a Ravashi? זה לא קשור. והשיב לו כי דבר זה אינו כי חכמים היו. ¿Tú piensas que yo voy detrás de la idolatría porque no soy Talmid Jajam? Te voy a demostrar que soy más Talmid Jajam que tú.
El tema no es si soy Talmid Jajam o no. רק בשביל שהיה יצר גובר בם היו עובדים עבודת גילולים. No, el tema no es Talmid Jajam o no. El tema es de que el Yetzer Hara es muy fuerte, es muy poderoso, es prácticamente algo invencible, incontrolable. Estamos hablando aquí de una marabunta, de una situación donde no es posible, ¿sí?, negarse, abstenerse a la idolatría. Tanta fuerza. Y por eso le dice a Rav Ashi, si tú hubieras estado en esta generación, te quiero ver. Te hubiera sacado, te hubiera grabado viendo cómo corres detrás de la idolatría. Yo por lo menos fui caminando. Tú fuiste corriendo detrás de la idolatría. ואילו היה באותו דור היה רץ אחריה בבן נקיד, ¿sí? עכשיו, pero fíjense lo que le dice Menashe. Hubieras levantado tu bata y hubieras corrido. ¿Por qué tuvo que decir ese detalle que hubiera levantado la bata y hubiera corrido? Que diga, tú hubieras corrido detrás de la idolatría más que yo. Más de levantar la bata, más de Meshané, bata no bata. Dice el Maharal, este detalle es muy importante. A veces hay personas que son jajamim. No son tontos, saben. ¿Ustedes piensan que Menashe, el rey Menashe, no sabía que estaba haciendo Avodat Zará? ¿No entendía lo grave de lo que estaba haciendo? Vaya que sabía. Vaya que entendía. Pero no podía sobreponerse a esa energía tan poderosa que había en ese momento. Sotomeret es como pedirle a alguien dominar algo indominable. רק שהוא אינו יכול למשול על יצרו, פשוט מאוד no puede dominar su יצר הרע. Yo entiendo, ¿sí? Es como una persona que entiende que está en la locura, pero no puede controlarla. Hay gente que está en la locura y no sabe que está en la locura. Aquí estamos hablando de gente que entiende que estaba en la locura de la idolatría, pero no podían. Una persona que está en esa situación, ¿qué es lo que quisiera? Salir de eso, Zotomeret, tener alguna táctica, alguna manera de cómo liberarse de esa locura. Pero no la tiene. Pero si la tuviera, la utilizaría. Pero el tonto, el que no sabe que está en la locura, ¿va a buscar algo para salir de ella? No. Esa es la diferencia del jajam y del tipesh. El jajam sabe que está haciendo mal, sabe que está haciendo cosas terribles, pero no puede controlarse. Pero ulá internamente él está llorando, por favor que venga algo y que me saque de esta situación. El tonto no quieren que lo saquen de ninguna situación porque él se siente Tov Meot, Metsuyan. ¿Qué? Y no solamente eso, el tonto Ulay, si va a haber algo que le quiera impedir hacerlo, ¿qué es lo que va a hacer? No me molestes, déjame seguir con lo mío. Al revés. O sea, él va a querer quitarse el impedimento para poder seguir en sus andadas. ¿Entienden por qué le dijo ahora el rey Menashe? Si tú hubieras tenido la bata, la hubieras levantado para que no te sea impedimento para que puedas correr. Zotomeret, dice el rey Menashe,
yo hubiera pedido que me den una bata para tropezarme y no llegar a la Avodah Zará. Pero si tú hubieras tenido la bata, ¿sabes lo que hubiera hecho? La hubieras levantado para que no te moleste y que puedas correr más rápido. Dice el Maharal, por eso trajo ese detalle. No lo trajo Stam. Lo trajo para demostrar de que la fuerza de la Avodah Zará era tan fuerte, ¿sí? Que yo, por lo menos que soy Talmid Jajam, caí en las redes de la Avodah Zará, pero si hubiera algo que me hubiera impedido, ¿sí? De alguna manera, Ulay lo podría haber controlado. Ulay. Pero tú, Ravashi, que no estás en mi nivel de Talmid Jajam, ¿sí? Tú eres más bajito. Y si hubiera habido algo que te impida llegar a la Avodah Zará, tú lo hubieras sacado de tu camino para poder correr detrás de ella. ¿Qué? Sigo sin entender. ¿Qué es lo que no ¿Qué no entiendo? Si es que... ¿Qué? ¿Por qué sigue sin tener Olam Haba si es que no había nada que él pudiera por sí mismo haber combatido eso? Porque si hubiera, yo puedo entender si es que tuvo la oportunidad, si se le ayudó, que tenía bata, etcétera, etcétera. Hubiera entendido que él quería no hacer. Hoy en día, te voy a dar un ejemplo. Hoy en día hay muchos Yetzer Hará muy fuertes. ¿Sí? Ya, tú puedes, al fin y al cabo, filo que es, ¿sí? El 99,99% de la humanidad va detrás de esa Avodah Zará o de ese Yetzer Hará. ¿Tú tienes Bejirá Hofshit para no ir detrás de él, sí o no? ¿Tú puedes ser como Abraham Avinu, que todo el mundo era idólatra y él decide que no es idólatra? ¿Tú puedes ser como Noah, que decide que todo el mundo está en la corrupción y él no ser corrupto? Sí puedes, pero es muy difícil. Lo me llané, pero ese es el ejemplo. El ejemplo que es, lo que es muy difícil no es imposible. Aquí no estamos diciendo que lo que hizo Menashe está bien. Está terrible. Pero él está explicando el fondo de la situación. No está diciendo, toda la gente eran tzadikim y estudiaban Torah y todos creían en el Kadosh Baruj Hu. Y yo fui el único tonto imbécil que fui detrás de la Avodah Zará. No. La Avodah Zará se respiraba. Era el oxígeno. Era el oxígeno de la... Si hubiera tenido oportunidad, pero no tenía oportunidad. Cómprate una máquina de oxígeno. Se mata. Cómprate una máquina, cómprate algo para respirar. Lo que me dijo ¿Cómo respiró Abraham Avinu? Otra cosa que era todo lo que se respiraba en ese momento, en la época, ¿sí? Él respiró en su casa, su papá, su mamá, todo el ambiente, él respiró idolatría. Pero él, en un cierto momento, decidió con su propio libre albedrío de que yo ya no quiero respirar más esto, no quiero. Rab el mismo en el mismo Sipur se lo dice al Rab, se lo dice. Najón. Se lo dice. Pero es como el drogadicto que te dice, yo sé que la drogadicción es una porquería, es una basura mientras se está drogando. Te lo dice, te lo está diciendo mientras se está enchufando ahí toda la drogadicción, te lo dice, es una basura, es una porquería y lo hace. ¿Y por qué lo hace si es una basura y una porquería? Porque no puede, porque no lo puede controlar. Pero es algo generacional, nadie en esa época podía controlarlo. Entonces, si no había nada de eso, ¿por qué no tenía la mamá? Usted me está diciendo, ahora, si hubiera tenido, hubieran unos jajamín que no podían... No todos eran idólatras. Pero era el nivel espiritual. Pero muchos sí lo eran. ¿De ser? ¿Mejor? ¿Ya fe? Pero ese es justamente el punto. Ese es justamente el punto. Entender de que esto no solamente llegó a la gente baja, esto llegó a los más grandes. Cuando la energía, cuando se respira el oxígeno de putrefacción idólatra, entonces eso llega a influenciar a todos los niveles. Y por eso le dice el rey Menashe a Ravashi, ¿tú qué te crees? ¿Quién eres tú, Bichlal?
Yo comparando contigo, yo soy un genio. Yo me saqué un 9, tú te hubieras sacado un 100 en idolatría. Y de hecho, cuando puso el rey los dos, Avodah Zarah, ¿quién? hubo gente que salió para venir a Jerusalén ¿נכון? y llegaron a Jerusalén. ¿נכון? No, nuestro sitio es Jerusalén. Vamos a Jerusalén. ¿נכון? Y por eso también mató a gente. ¿נכון? ¿Quién está jajam colgaj que mueve Otodor? Y dice, tú no eres tan jajam como era la gente en aquella generación. En nuestra generación, la gente interiormente rogaba que haya algo que los aparte de la idolatría. Porque sabían qué grande es este pecado. Pero tú que ni siquiera está la pshutá en el Shulchan Aruch, no sabes, no eres tan jajam, no eres tan jajam como en nuestra época. ¿Qué? Por eso tú hubieras levantado lo que te impide correr para correr. Hubieras corrido detrás de la Avodah Zarah. Yo fui detrás de la Avodah Zarah. Yo hice Avodah Zarah, pero no corrí. Tú corrías. Tú hubieras corrido detrás de la Avodah Zarah. Y de esa manera, dice el Maharal, tienes que saber, ¿sí? No los mires como unos tontitos que van detrás de la idolatría. Eran grandes jajamim. ¿Qué? El ama, ¿por qué cayeron en la idolatría? Porque el Yetzer Hara de la idolatría era sumamente poderoso. Muy bien. Y dice el Maharal, tenemos que poner atención en las palabras de jajamim. Cuando le terminó de decir eso, de que él hubiera corrido detrás de la idolatría, le preguntó, entonces, explícame, no entiendo. Si Bemet tú eres tan jajam, ¿por qué hiciste Avodah Zarah? Lama, Seder, me demostraste que tú eres más jajam que yo, tú sabes una halajá que yo no tengo idea. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Por cuanto que ustedes son tan jajamim, etcétera, etcétera. Pregunta el Maharal, ¿cómo le demostró Menashe a Rav Ashi que es más jajam? ¿Cómo se lo demostró? ¿Ah? Con la halajá del pan. Dice el Maharal, con esa halajá se demostró que Menashe es tan más talmid jajam que Rav Ashi. Ulay hay otras halajot bichlal que Menashe no sabe, que Rav Ashi sí sabe. ¿Por qué justamente esa halajá es la que demuestra de que Menashe es más talmid jajam? Porque se hace, es algo que se hace más frecuente. El Shabbat se hace toda la semana. O sea, ¿cómo no sabe que...? Pero no, pero aquí la pregunta del Maharal es, ¿qué tiene que ver esa halajá con el contexto? Entonces, miren, aquí estamos hablando de la Avodah Zarah y de correr detrás de la Avodah Zarah y de la fuerza del Yetzer Hara. ¿Cómo se conecta esta halajá dentro de este contexto? O sea, ¿es un ejemplo stam de una halajá o que tiene que ver algo con el tema del que estamos hablando aquí? Caniré que esta halajá tiene que ver algo en esencia con lo que estamos diciendo. No es simplemente que le trajo ese ejemplo. Justamente el corte, esa costra. Asbonire. Veniré, dice el Maharal, que por cuanto que Rav Ashi opinaba que las generaciones anteriores iban detrás de la Avodah Zarah, Lama. Y aquí el Maharal empieza a explicar qué es Avodah Zarah. Nosotros siempre pensamos que la Avodah Zarah es los tontitos que se arrodillan detrás, ¿sí? A las estatuas y demás. Rega,
¿La Avodah Zará es pura tontera o hay algún fondo en la Avodah Zará? ¿Hay algo serio en la Avodah Zará? ¿Hay algo con fundamento en la Avodah Zará o es pura tontera? ¿Ah? No. Debe haberlo. Debe ¿Por qué haberlo. da? Porque Si esto atrae a tanta gente, algo tiene que haber. No puede ser que sea pura tontera. La pregunta es ¿qué? Ma. Hay que buscar la raíz. ¿Cuál es el punto? La raíz hay que buscar. La raíz de la Avodah Zará. Los idólatras opinan lo siguiente, dice el Maharal. Y ese es el punto de toda la idolatría. No importa qué tipo de idolatría sea idolatría del sol, de la luna, de las piedras, del peor, del mejor, del Guatemala, de Guatepeor, lo me jalé. Cualquiera Avodah Zará. si tú hubieras nacido en Chile, Ahí también tienen la suya, no te preocupes. Ahí tiene lo ande. Ki ha'atchala. El comienzo. Y efshar shetieh achat. La Avodah Zará, el punto de partida de la Avodah Zará es el comienzo de la existencia. Hay un solo comienzo, hay una sola raíz, hay una sola esencia, hay un solo creador o más que uno. La Avodah Zará opina de que si en el mundo hay bien y hay mal, ¿eso qué significa? Que cada uno parte de una raíz esencial y no pueden partir de ese mismo punto de partida. Por eso tiene que haber el Dios del bien y el Dios del mal. El Dios masculino y el Dios femenino. El Dios del día y el Dios de la noche. La primera letra con la que empieza la Torah, ¿cuál es? La primera letra, Bet. Esa Bet es la peligrosa. Bet Reshit. Hay dos comienzos. ¿Sí? נכון? יפה. זאת אומרת que cuando yo analizo la creación tengo un problema existencial. Vayei Erev, Vayei Boker. Y fue el día y fue la noche. Shamaim Vaaretz. Cielo y tierra. Or Vechoshech. Luz y oscuridad. Ish Veisha. Hombre y mujer. Las aguas que están encima del firmamento y las aguas que están debajo del firmamento. Y así sucesivamente. ¿Dos o uno? ¿Dos? Nosotros opinamos que es uno. ¿נכון? ¿נכון? זאת אומרת, Bereshit bara Elohim. Entonces nosotros opinamos que Bereshit no es que hay dos comienzos, sino que hay dos ideales por los cuales Hashem creó el comienzo. Uno se llama Torah y otro se llama Israel. Esos son los dos. Pero cuando nosotros analizamos Briat Haolam, la creación, nos confundimos. Esa es la confusión idólatra que es muy cierta, es muy lógica. Porque cuando yo veo la existencia, veo que todo es una dualidad. Todo es doble. No hay nada que es una sola cosa. Todo tiene su doble. Eso me lleva a la conclusión. Que si todo lo que hay en la Briá es doble, entonces, ¿de dónde parte? De algo doble. No parte de una sola deidad, de un solo fundamento, de una sola raíz. Porque si no, todo tendría que ser ¿qué? No dualidad. Todo tendría que ser uno, unidad.
De ahí parte toda la ideología idólatra. Nosotros vemos que el mundo es un mundo donde siempre hay dos fuerzas, que una tira para un lado y el otro tira para el otro. No puede ser que esto parta de una misma fuerza. El comienzo no puede ser que sea uno, dice el idólatra. Porque si el comienzo sería solamente uno, ¿cómo puede ser que en el mundo haya tantas fuerzas? Ya no hablamos de las fuerzas que están tan divididas, más de dos fuerzas, pero vayamos al mínimo. Lo mínimo son dos fuerzas que siempre encontramos. El bien, el mal, arriba y abajo, derecha, izquierda, femenino, masculino, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces la idolatría no es tan tonta, son tan meshugaim, tienen su lógica, tienen su parte, tienen su fondo. Y la prueba es de que la Torah empieza con Bet. ¿Por qué? Porque Bemet, la creación, es doble. Toda la creación es una dualidad. Entonces, ¿cuál es el secreto de Am Israel en contra de la idolatría? Najón, la manifestación es dualidad. Pero ¿de dónde parte esa dualidad? De una unidad absoluta. Y tú tienes que encontrar en esa dualidad la unidad central de Akadosh Baruj Hu. Y por eso, como dice el Pasuk, y amarás a Hashem con todo tu corazón. Dicen Jajamim, Beyetzer Atov u Beyetzer Ra. Hay que servir a Hashem con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Con la materia, ¿sí? Y con la espiritualidad. No te pienses de que el cuerpo es para el Yetzer Ra y que él haga lo que quiera y que el alma es para Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y que las cosas parten cuando hay dos canales paralelos en la existencia que parten de lo más elevado de la misma y por eso son dos. No, hay un solo canal. Pero ese canal en un cierto momento Hashem lo divide para que tú trabajes en tu elección para encontrar, como dice el Pasuk, Ahad diber Elokim, shtaim su yamati. Akadosh Baruj Hu dice una palabra y yo ¿cuántas escucho? Dos. Zachor beshamor bedibur echad neemru. Akadosh Baruj Hu dijo Zachor beshamor, cuida el día del Shabbat y guarda el día y recuerda el día del Shabbat. Lo dijo de una vez. Yo que escuché dos palabras, pero la esencia es una. Entonces, de aquí empezamos a entender, y ya vamos a almorzar, de que la idolatría no es una tontera, tiene un fundamento filosófico bien fuerte, bien profundo, de que lo que se ve aquí en la existencia siempre es dualidad, es una doble expresión, pero esta doble expresión el Yehudí la sabe transformar en Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.